Bueno, estamos con Julio César Arboleda. Julio es el director de la Red Iberoamericana de Pedagogía. La verdad que es un gusto tenerlo en este mano a mano donde le voy a preguntar muchas cosas. Hola Julio. Sí, sí, ¿qué tal? Encantado. Gracias por esta invitación y un gran saludo para ti y para todas las personas que tienen o tendrán acceso a esta conversación. Aquí dispuesto a compartir contigo y Bueno, con todos, por supuesto. la verdad que un tremendo gusto es el que nos damos de poder escucharlo. Mi primer pregunta es, quiero que me cuente qué es la Redipe, cómo surgió la idea de la Redipe. Sí, pues, a ver, exactamente, Redipe surge eh, de la ocupación de algunos académicos iberoamericanos, la mayoría asesores de ministerios y organizaciones educativas y también docentes, maestros, por supuesto, ocupados justamente en, en generar escenarios de reflexión y de actuación escolar, es decir, de los diferentes actores del acto educativo, para crecer juntos, para ganar juntos eh, algunos grados de mayoría de mayoría de edad planetaria. ¿Qué significa esto? Tenemos mayoría de edad cuando ganamos espacios de libertad a través de actos propios, donde seamos cada uno de los actores educativos protagonistas en, en el crecimiento de mayoría de edad, para liberarnos un poco de aquello que nos está haciendo, de aquello que influye en, en el desapego que cada vez tenemos de la vida, tanto de la vida humana como de la vida planetaria, y, y dejarnos subsumir, eh, digamos, en las grandes apuestas epistemológicas que, que han mantenido una alianza, una hermandad con los órdenes sociales, es decir, con los órdenes económicos y políticos que han venido eh, dominando en las sociedades eh, a lo largo de la modernidad. Entonces, hemos querido contribuir en el, digamos, en la idea de, de fortalecer educaciones umbilicales, es decir, educaciones que traten eh, de verdad un acercamiento del sujeto educando con la vida humana y planetaria. Y digo una educación de verdad, una educación real, porque coincidimos estos académicos y con otros, digamos, académicos también de otras esferas diferentes a Iberoamérica, que coinciden en que esos procesos formativos y esos actos educativos en los cuales nos involucramos no son educación, justamente porque no responden
a los principios fundamentales de la educación, aspecto que pues trataré de retomarlo en diversos momentos de nuestro diálogo. En ese sentido, quisimos crear la Red Iberoamericana de Pedagogía para adelantar reflexiones y actuaciones en relación con estas intenciones entrañables que estoy comentando. Y, y ha crecido la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, ha crecido en estos 10 años de nacimiento, que busca el nuevo nacimiento de la educación y de los actores educativos, con base en los postulados originales de la educación, para que en realidad la educación sea de verdad un acto que eduque, no solamente un acto que instruya, sino además y sobre todo un acto que eduque. Por esa razón ya hemos crecido y tenemos 12 capítulos, es decir, tenemos asiento en 12 países, en Estados Unidos, que es de donde ya hemos desarrollado 5 congresos internacionales, 5 simposios internacionales. Este año tendremos el sexto de manera no presencial. Y también desde Estados Unidos es de donde se formaliza la editorial Redipe, desde la cual editamos libros a los miembros de Redipe y publicamos también revistas, capítulos de libros, las colecciones internacionales. También en España, donde ya hemos realizado desde 2012 cada año 1 o 2 congresos cada año, donde tenemos aliados con las mejores universidades o quizá de las universidades más fuertes de España, igual en Estados Unidos. Con todas ellas nos unimos para desarrollar los congresos, cursos, simposios. Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Portugal, Ecuador, América Central, Salvador, Costa Rica, otros países. Y bueno, allí vamos creciendo, allí vamos creciendo. REDIPE esencialmente se mueve en 3 escenarios: el pedagógico, que tiene que ver con estos congresos, desde los cuales pues proponemos diferentes ejes temáticos para que los profesores participen con sus ponencias relacionadas con estas actuaciones de las que estamos hablando. Esencialmente nos interesa es eso, que los docentes nos comenten sus experiencias, reflexiones y desarrollos investigativos o simplemente reflexivos en torno a la manera como educan, cómo desarrollan procesos curriculares, evaluativos, discursivos, eh, pedagógicos, didácticos, eh, y de esa forma, cómo contribuyen a, digamos, a, frente a los fines de educar o de enseñar educando, que es una, digamos, de las metáforas eh, en virtud de las cuales sintetizamos nuestra cosmovisión por una nueva educación. Nos movemos también en el escenario editorial, como les comenté, contamos con una revista indexada, un complejo de revistas que se han unido a Redipe, que han recibido el aval de Redipe. Contamos con colecciones internacionales. En este momento tenemos 12 colecciones temáticas. Ya algunas han acabado su periodo de 25 tomos. En este momento una de las colecciones va en el tomo 24, otras van en el tomo 2, 3, 4, pero allí vamos. De modo que los miembros de Redipe pueden publicar, enviar sus artículos, libros y miramos nosotros de qué modo los metemos en las colecciones temáticas. A nivel investigativo también trabajamos a manera desde
la formalidad de los macroproyectos. Para nosotros un macroproyecto es un complejo en el cual se integran reflexiones, indagaciones y procesos, eh, no solo investigativos, sino también reflexivos, eh, relacionados con la manera como avanzan el acto educativo, pues, digamos, los docentes. Eh, y bueno, juntamos también como en consonancia con esas ideas sentidas, umbilicales, planetarias, eh, con diferentes escenarios para poder, digamos, plasmar y desarrollar esas ideas, generar conciencia crítica, comprensiva. Y bueno, allí vamos y por esa razón generamos también eh, reconocimientos a la labor docente, a la labor de las instituciones, a la labor de los grupos de investigación. Por eso otorgamos, mediante postulaciones que hacen los docentes, las instituciones y los grupos, otorgamos algunos premios internacionales u oportunidades de premios y también reconocimientos como exaltaciones al mérito por desempeños. Bien, entonces estamos allí haciendo lo mínimo que puede hacer un ente, un complejo, para poder ser verdaderamente incluyente con los docentes y las instituciones que le apuestan a, a formar para el desarrollo humano, un verdadero desarrollo humano, una calidad educativa y calidad de vida. Por esa razón, esos conceptos de calidad educativa, de humanización de la educación, esos conceptos de desarrollo humano, nosotros los hemos repensado y para ello, pues, ponemos siempre de presente los nuevos, las reconceptualizaciones que hemos hecho de estas expresiones. Eso Estuve, es en términos generales, mi querido Fabricio. estuve leyendo atentamente el documento que me envió y me llamó la atención el concepto este de que se parte o la idea que usted expresa que dice humanizar la vida y la existencia a través de la educación. Fue algo que me llamó muchísimo la atención y que la verdad que está muy bueno como un punto de partida para yo pienso mucho actualmente en el post pandemia, ¿no? La enseñanza que nos está dejando esto y cómo vamos a seguir. Así que me gustaría escuchar esa parte de cómo usted lo está viendo, ya que pude leer el artículo, contarle, que usted le cuente un poquito a la gente de eso. Sí, en realidad el concepto de lo humano es un concepto que establece cada vez más una gran distancia entre las declaraciones y los haceres y la realidad. Esta crisis nos ha enseñado muchas cosas y entre ellas nos está haciendo dar cuenta que es real eso, esa distancia entre lo que eh, formalmente se expresa en las declaraciones, tanto de las organizaciones internacionales que movilizan la educación, como la UNESCO, la OCDE, entre otras, los sistemas educativos de cada país. Esas declaraciones cada vez encuentran un mayor abismo, una mayor brecha con la realidad. En ese sentido, nosotros entendemos que lo humano
o el proceso de humanización, que es uno de los principios fundamentales de la educación y que se ha olvidado, sobre todo por el eufemismo que subsume el concepto declarativo de lo humano y de la humanización, es decir, del que se presenta en estas agendas educativas internacionales y en los sistemas educativos locales. Em, para nosotros la humanización es entendida como una actitud favorable a establecer relaciones de existencia en la sociedad ecosistémica, que sean relaciones reguladas por los principios de responsabilidad y respeto por la vida, por la dignidad humana, por el otro y por lo otro. Esto ya cambia un poco. Por eso estas crisis nos hacen ver de que los procesos que se denominan como humanización son procesos que nunca se han dado. ¿Por qué? Pues precisamente por esa razón que expresamos en esta definición que acabamos de hacer, de presentar sobre humanización. No ha habido una actitud favorable a establecer relaciones de existencia en la sociedad ecosistémica. No ha habido una actitud favorable para desarrollar estos procesos a la luz de los principios de responsabilidad y respeto por la vida, por la dignidad humana, por el otro y lo otro. En ese sentido, pues por supuesto, tampoco eh, habrá una humanización de la educación, entendida aquí pues como el acontecimiento deseable mediante el cual se ha de reorientar bajo preceptos edificantes las concepciones, ideales y prácticas de los sistemas educativos, de las disciplinas y asignaturas escolares, de la pedagogía, de las ciencias y de los saberes educativos. Eh, ese, digamos, ese proceso de humanización de la educación, ese acontecimiento tampoco existe en la realidad y eso nos lo ha demostrado el mismo COVID. Ese deseo de que la humanización llegue a la educación, pues es un deseo alargado, es una esperanza cada vez más dilatada, porque no hemos podido reorientar bajo los preceptos realmente edificantes que constituyen los principios fundamentales de la educación. No hemos podido reorientar las concepciones, las prácticas educativas, no hemos podido reorientar los ideales educativos que, que se expresan, ¿sí? Digamos, en todo este aparataje de la educación. Entonces, eso es lo que más o menos entendemos por los procesos de humanización de la vida y de la existencia, que nos los está reafirmando justamente este proceso de confinamiento, como un virus que no es vivo ha incidido tanto en, en nuestra forma de vivir y que pone de presente la forma atroz como estamos tratando la vida, tanto la vida humana como la vida planetaria. Cualquier efecto que produzcamos de manera negativa contra el planeta, contra el pluriverso, es decir, contra el complejo de seres vivos y no vivos, afecta a todos, porque el pluriverso es interconectado. El pluriverso entendido, repito, como el complejo de seres vivos y no vivos. Todo lo que, en el caso del virus que no es vivo, cómo afecta a lo vivo, pero también cómo se afecta a lo no vivo. Cómo los procesos de producción deshumanizada que vivimos afectan al pluriverso, cómo
las contaminaciones son producto digamos, en gran medida de esa producción desalmada, entregada solamente a los fines de eficiencia, de rentabilidad económica, donde la acumulación del capital es lo que más interesa. Entonces, si los fines narcisos, si los fines individualistas en detrimento de lo común, si esos fines individualistas son los que imperan, pues entonces estamos hablando de que ese antropocentrismo, ese ego humano, es en gran medida el que nos eh, afecta o afecta el movimiento del interconectado, del pluriverso. Y es eso lo que la educación ha olvidado, pues justamente es eso. Ese es uno de los, digamos, de los aspectos que nos animan cada vez desde Redipe a reflexionar sobre este tipo de situaciones y actuar en favor de una mejor educación para, y pues por supuesto, de una vida más humana y de una vida planetaria más humana también. Sí, la verdad Yes. que es muy interesante y deja muchas ideas flotando en el aire para poder analizar y seguir pensando y creciendo individualmente. Y en este sentido, desde su visión, qué debería tener un docente post pandemia? ¿En qué debería hacer hincapié? ¿Cómo debería comunicar? Bueno, pues yo primero pienso que lo primero que debe hacer un docente no es pensar tanto en las consecuencias, sino sobre todo en las causas, en las consecuencias intrínsecas y en las consecuencias extrínsecas. Las consecuencias intrínsecas tienen que ver con la necesidad de que él vea qué es lo que se está haciendo del docente. Y en las consecuencias extrínsecas es cómo a partir de lo que se ha hecho de él como docente, afecta hacia afuera. Afecta no solamente su propia práctica, sino también cómo afecta hacia afuera. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho del docente? Se ha hecho un actor educativo que excluye, un actor educativo que, que actúa es de acuerdo a protocolos estandarizados, a la luz de una episteme o de algo que podríamos llamar una egoepisteme, como la moderna, que es la que basamenta o digamos se alía con los órdenes sociales que dominan en las diferentes sociedades, en las diferentes regiones del mundo y que hoy en día se ha globalizado. Entonces, pensar cómo el docente puede pensar eh, no solamente desde esas consecuencias, sino también desde las causas, para poderlas ver mejor. En ese sentido, el docente ha de pensar en primer lugar en, en la deslocalización de la educación respecto a su función primaria, original, que es la de educar para el desarrollo humano y de la vida, auténticos, educar en la conciencia.
Por esa razón es importante que los docentes repiensen en esos enfoques pedagógicos que le han obligado a iluminar su práctica de enseñanza. Los enfoques por competencias, por ejemplo, que es un enfoque deliberado, creado deliberadamente, insinuado por estas agencias internacionales en alianza con no solamente con los órdenes, sino sobre todo con las ideologías que subyacen a esos órdenes sociales, educativos, políticos, económicos, culturales, etcétera. El enfoque por competencias es un enfoque que ha sido prediseñado por estos, digamos, complejos internacionales, globales, y que los sistemas educativos deben imponer como la luz que va a iluminar todos los procesos. Un docente con conciencia crítica que sea capaz de advertir lo nefasto que es desarrollar procesos educativos a la luz del enfoque por competencias, un enfoque que considera que la educación se debe basar es en el aprendizaje y en el saber, más que en el ser. Y aunque el enfoque por competencias declarativamente dice que la idea es favorecer los saberes, el saber ser, el saber hacer, ¿sí? En la práctica ello no es así. En la vida real, el aula simplemente se centra es en el desarrollo de saberes y sobre todo en el desarrollo de desempeños y actuaciones para hacer. Y ese es el sentido, digamos, de un modelo global eficientista. Le interesa es que se generen escenarios para afirmar la eficiencia. Y la eficiencia se afirma, pues, entre otros aspectos, a través de, digamos, de enfoques como el enfoque de competencias movilizado hacia el saber hacer. Si algo queda, pues entonces ese saber hacer puede ir favoreciendo el saber ser, pero eso en el fondo no es así. Por más que se hable de competencias ciudadanas en el aula, desde el enfoque por competencias, estamos hablando de competencias ciudadanas que afirmen el saber hacer, pero no el saber ser. Por ejemplo, ¿qué es lo que interesa en el enfoque de competencias? De acuerdo con el concepto de calidad educativa y de calidad de vida que nos imponen los mismos modelos dominantes y que sabemos que en el fondo no es así, por estar centrados en procesos que al final lo que puedan promover es la rentabilidad y la productividad, causante de desigualdades, de inequidades, de exclusiones, pues entonces es muy fácil darse cuenta que algunos de los valores que se promueven son valores que contribuyan a esa tarea de productividad. Por ejemplo, en una empresa, cuando se habla de competencias ciudadanas, se está hablando de las competencias de cooperativismo, de solidaridad, de trabajo en equipo, ¿sí? De respeto, pero en el plano de la empresa. Pero en el plano social eso no se da. La solidaridad real sería una solidaridad social donde haya una posibilidad de
de establecer relaciones para el cuidado, ¿sí?, común, para elevación del ser individual, pero también del ser social y del ser planetario. Es decir, que estos valores tienen lugar en la empresa, pero en la vida real, en la vida social, no se da. Por tanto, los valores relacionados con las competencias ciudadanas son un eufemismo más que, que teje esta egoepisteme en alianza o subordinada, por supuesto, a estos órdenes de la rentabilidad. Por esa razón, y pues de acuerdo con tu pregunta, eh, necesitamos en realidad un docente que eduque. Para eso, nosotros hemos creado, digamos, en este proceso que también es planetario, de reivindicación de lo que nosotros denominamos las pedagogías y educaciones umbilicales, es decir, las pedagogías y educaciones que reivindiquen el nexo del sujeto con la vida, con el planeta y por supuesto consigo mismo. Y, y en ese sentido, pues hemos creado la metáfora del parto pedagógico. Un parto pedagógico en doble vía. Por un lado, un parto pedagógico institucional y por el otro, un parto pedagógico, digamos, individual. El institucional sería el parto pedagógico que es necesario que se dé para que la educación se pueda reinventar o más bien reencontrar con sus principios fundantes. Es importante que los sistemas educativos o generar políticas o forzar políticas, los mismos docentes forzar políticas para que los sistemas educativos puedan parir un docente que de verdad eduque. Y a su vez se pueda operar un parto en la escuela, en el aula real, en el cara a cara del acto y del proceso educativo entre docente y estudiante, que el docente a su vez pueda generar una nueva criatura, hacer del educando un nuevo ser. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica este nuevo nacimiento tanto del docente en virtud, digamos, al parto que se opere desde el seno de los sistemas educativos y al parto que se opere en el aula eh, por obra del mismo docente? El docente logra este parto mediante los procesos de otredad, mediante un, un proceso o un fenómeno que es el fenómeno del acogimiento. El acogimiento significa la actitud favorable que ha de tener un docente para acompañar a cada uno de los educandos. ¿Cómo llevar a un nuevo nacimiento a los educandos? Pues justamente mediante la generación de enseñanzas que eduquen, enseñanzas que no se queden solamente en el plano instructivo, es decir, docentes que no solamente se queden en enfoques pedagógicos para el saber y el aprendizaje, enfoques como el constructivismo, enfoques como el aprendizaje significativo, es decir, los enfoques que más tienen que ver con el acto de enseñar, pero no de educar.
Y son enfoques importantes, pues porque promueven eso, pero ese no es el propósito central de la educación, ni el fin fundamental que ha de perseguir un docente. Allí, el docente que educa es un docente que debe partir del reconocimiento de sí mismo, de preguntarse, de interpelar hasta qué punto yo soy docente o no soy docente, o soy un mero instructor. Hasta qué punto yo estoy acogiendo a mi estudiante. Entonces, un docente que educa, un docente que pare una nueva criatura, un educando, es un docente que también reconoce al educando en su singularidad y en la práctica actúa de esa manera. Es decir, si reconoce que cada educando es, es una unicidad, es un ser con sus propios estilos de aprender, con sus propios ritmos de aprendizaje, con sus propias maneras de percibir el mundo, eh, ligado a un contexto específico, con sus propias motivaciones, con sus propios intereses. Si el docente es capaz de reconocer en ello y de actuar en consecuencia, pues esa es una manera de ir pariendo un nuevo educando, un nuevo ser. Cuando es capaz, además, de promover en él opciones decisorias, no de imponerle las decisiones que debe tomar, sean buenas o sean peyorativas, sino de ofrecerle los caminos para que el mismo estudiante pueda construir un sentido de vida, pueda construir su propia conciencia y, ante todo, una conciencia sensible, una conciencia umbilical, una conciencia de ser ligado a una sociedad, pero también a un planeta, y por el cual es relevante que él, como ser umbilical, deba obrar con respeto, con responsabilidad, con sensibilidad moral, si se quiere, eh, en las formas como proceda en la vida. El docente que hasta donde sea posible hace esto y alcance a advertir que el educando está creciendo de acuerdo con estas características, pues entonces estamos hablando de un docente que en realidad educa, de un docente que desarrolla enseñanzas que educan, porque las enseñanzas que estamos nosotros desarrollando de acuerdo al enfoque por competencias, donde lo que importan son los desempeños cognitivos, los desempeños afectivos, los desempeños actitudinales, eso no resuelve el problema. Esos son los desempeños del saber hacer, pero no son los desempeños del saber ser. Los desempeños del saber hacer se dan, eh, son asumidos por el docente que educa cuando, además de promover la apropiación adecuada de conocimiento, promueve también actuaciones para el saber hacer, pero con una finalidad edificadora. Y eso ya cambia las agendas. Por eso nosotros también promovemos los proyectos de comprensión edificadora, proyectos de aula, cómo a partir de cada tema se puede convertir en un proyecto edificador, en un proyecto comprensivo edificador, que no se quede en el saber hacer, sino que sobre todo procure de que esos haceres, esas actuaciones, esas aplicaciones contextualizadas del conocimiento
humanizan el contexto y humanizan también al sujeto. Por esa razón es importante que conozca, que el docente, ese docente que usted, por el cual usted me interpela, de cómo debe asumir este fenómeno del confinamiento, pues es un docente, repito, que en primer lugar debe reflexionar sobre sí mismo en los escenarios en los que he comentado. Por un lado, cuáles son los enfoques que están usando y si son enfoques en realidad edificadores o son solamente enfoques eficientistas, es decir, para lograr apropiados aprendizajes. O si también va a incluir enfoques que sean edificadores, que, que son enfoques que promueven lo mismo, pero de otra manera, de una manera más sentida, más humana. Y por otro lado, ¿qué están haciendo de él como docente las, las organizaciones, las encargadas de las agendas educativas planetarias, que son movidas, como dijimos ahora, por intereses enquistados en los diferentes sistemas políticos, digamos, de las diferentes regiones del planeta? Y por otro lado, eh, mm, ha de ser un docente que ante esta, digamos, ante estas reflexiones que nos ha permitido a todos eh, mm, desarrollar este confinamiento, pues necesitamos que sea un docente que de verdad eduque y se entregue a la tarea de, de reconocer cuáles son los principios mínimos o fundantes o originarios de la educación y cuáles son los principios que se han venido derivando a través de la historia, principios educativos, para, eh, para tratar de recoger de estos aquellos que sean más edificantes y obrar en relación pues con esa nueva, digamos, dirección, conciencia que ha adquirido sobre la educación. De modo que no se trata de crear una nueva educación, se trata de volver, de retomar lo que estamos haciendo, pero de acuerdo con principios originales de educación, de acuerdo con perspectivas eh, realmente umbilicales de la didáctica, de la pedagogía, del currículo. Es decir, ha de ser un docente que realice su acto de manera política, porque la educación, pues por supuesto, no puede ser neutral. Y es tan cierto ello de que no es neutral que la educación actual toma partida por, por los intereses que mueven al mundo planetario. Y el enfoque por competencias y las agendas educativas internacionales, pues justamente mediatizan esos, sirven los fines, digamos, de esos intereses. De modo que el docente debe ser un docente político, que no puede ser neutral en ese acto. Su politicidad reside en generar, desplegar todas las oportunidades y capacidades a su alcance para introyectar en su práctica y en su praxis de enseñanza los principios originales, umbilicales, fundantes de la educación. Interesante, qué interesante escuchar esta reflexión, porque empecé pensando en un cambio de paradigma, ¿no? Pero esto fue mucho más profundo y fue a un cambio de principios, volver al principio, como dice
como dice usted. Julio, nos está quedando poquito tiempo, ya se nos corta la comunicación, pero no me quiero despedir sin hacerle una pregunta personal que les hago a todos mis invitados. ¿Cómo nació esta pasión por la educación? ¿Qué recuerda de ese Julio que empezó a estudiar una carrera docente? ¿Cómo nos podría graficar en muy poquito, un minutito y medio, dos, ese recorrido? ¿Cómo nació esa llama? Me interesa mucho saber de la gente que sabe mucho como usted, cómo nació esa llama o cómo se alimentó. Pues a ver, mi padre era educador, murió muy joven, de 40 a 42 años, pero nos dejó a los 9 hijos esa enseñanza. De alguna manera nos educó, también nos deseducó, pero en lo que pudimos advertir que nos educó, nos dejó eh, latiendo a lo largo de nuestro crecimiento una idea importante y era de acoger al otro. Mi padre era de los que, eh, esos educadores que se entregaban hasta donde lo permitía su propia vida, un poco desenfrenada también, por acoger al otro. Y también acogía, era de quienes en cualquier momento podía llegar a casa con un niño de la calle y, y los pocos trapos que teníamos nosotros, pues algunos de ellos se los entregaba. Esa idea de acogimiento nos fue marcando a todos nosotros. La mayoría de nuestros hermanos son docentes y, y en lo poco que he podido advertir, o en lo que más he podido advertir, es que ellos afirman en sus actos ese acto de acogimiento, en el acto de enseñanza. Y los hermanos mayores nos han ido inculcando eso a los menores y yo, que soy uno de los menores, pues creo que también me he propuesto ese deber ser y por supuesto el deber hacer de, de acoger, pero a partir del nacimiento. Y por esa razón ha sido muy importante lo que aprendemos entre hermanos sobre cómo hacerlo y lo que aprendemos de otros colegas del medio que coinciden con nosotros en estas tareas. Entonces, ese ha sido también el cordón umbilical familiar que me ha llevado a esto. Por supuesto, hay otros colegas que no han tenido esa fortuna que yo he tenido, pero lo han logrado porque siempre se han encontrado con algún profesor que de verdad ha educado. Es decir, no creo que pueda haber alguna persona sensible como nosotros, igual que ustedes y todos los oyentes, que en realidad somos sensibles a esta educación umbilical. No creo que de la nada nos haya nacido esta idea. Siempre ha habido el ejemplo de alguien que acoge, que nos ha marcado. Por eso nosotros hablamos de la importancia de la comprensión, porque la comprensión promueve justamente eso, dejar latiendo en el educando las ideas más edificantes para una vida y un mundo mejor, tanto en lo individual como en lo planetario, en lo ecológico, en lo cultural, en todos los mundos y universos que conforman el universo. Qué buena reflexión. Y la verdad que algo original de la forma en la que usted llegó a convertirse en lo que es hoy, ¿no? Julio, le agradezco de todo corazón esta comunicación, sé de todas sus ocupaciones y que haya regalado, digo, porque esto es un regalo, este, de esta horita charlando, la verdad que es algo muy importante para mí y para quien pueda escuchar sus palabras.
Así que le agradezco un montón. No, mi querido Fabricio, también felicitarte. eh, y te reitero lo que te he dicho en otras veces, nuestra invitación para que seas también uno de los coordinadores científicos de Redipe. De hecho, ya lo has aceptado y este es uno de tus primeros actos como, como miembro de esta comunidad umbilical de educación y de pedagogía, a la cual invitamos a todos nuestros oyentes para que se unan a nosotros, interactúen con nosotros, y que con nosotros y que uniéndonos también eh, a otros complejos que estén en esta misma tarea, poder ser constructores de una nueva epísteme que ilumine los procesos educativos y pues por supuesto otros procesos sociales. No la epísteme moderna basada en el eficientismo, sino una epísteme eh, anclada en la vida humana y en la vida planetaria. Entonces los invitamos a que se unan con nosotros, a que permitan que nosotros nos unamos a ustedes para que entre todos podamos ser protagonistas activos de la construcción de una epísteme comprensivo, edificadora, que de verdad afirme la vida humana y planetaria. Muchas gracias, querido Fabricio, y un gran saludo y abrazo a todos los colegas que han tenido o tendrán la posibilidad de unirse a estas reflexiones a través de este video. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, Julio.